Los santos y su amor a la Eucaristía. Bien, primero, comentar que San Francisco no fue sacerdote, fue solamente diácono, pero amaba entrañablemente a Jesús presente en la Eucaristía y respetaba muchísimo a los sacerdotes. Él, se dice en la leyenda mayor de San Francisco, la que sirve de base a su proceso de canonización, que ardía en fervor que le penetraba hasta la médula para con el sacramento del cuerpo del Señor. Juzgaba notable desprecio no ir cada día a lo menos una misa pudiendo oírla. Comulgaba con frecuencia y con una devoción tal como para infundirla también en los demás. El santo cura tenía una convicción tan profunda en la presencia real de Jesús en el sacramento que, según dicen los testigos que lo conocieron, fíjate, Arturo, para convencerse de ello bastaba verle hacer la genuflexión ante el sagrario. Fíjate el tipo de genuflexión que haría, el fervor con que la haría. El pasado 2 de junio subíamos en este canal un audio de un suscriptor muy enfadado, muy dolorido por el desprecio a Jesús y Eucaristía. Por eso la catequesis que vamos a escuchar ahora con Pablo González, con las enseñanzas que él nos trae de los santos y su amor a la Eucaristía, nos van a animar y nos van a ayudar a ver cosas que antes no veíamos, a hacer examen de conciencia. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Estamos con Pablo González para hablar de un tema fundamental y es el tema de la Eucaristía. Recientemente teníamos en nuestro canal un audio de un suscriptor donde hacía una crítica con toda la razón del mundo al desprecio que hay en la Iglesia, en los templos, tanto por parte de sacerdotes como por parte de fieles. Sin embargo, los santos son los que siempre nos enseñan cómo tenemos que hacer bien las cosas. Hoy, por tanto, la devoción de los santos a la Eucaristía. Pablo González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arturo. Muy bien. ¿Qué tal tú? Bien, tú estás dispuesto a explicarnos cómo los santos nos enseñan a amar a Jesús y Eucaristía, ¿verdad? Por supuesto, pero solo unos poquitos porque se podrían hacer 50 programas y se quedarían cortos, 50 programas de varias horas cada uno. Entonces he tenido que seleccionar forzosamente unos muy poquitos, porque hay muchísimo al respecto. Prácticamente cada santo en cada proceso de canonización se ha enfatizado su devoción a la Eucaristía. Entonces, bueno, pues hemos cogido una selección muy pequeña que esperemos que guste y sobre todo que aumente la devoción a la Eucaristía, y de eso se trata. Exacto. Se puede decir que es imposible ser santo sin amor a la Eucaristía. Imposible, desde el punto de vista católico, imposible. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Y cómo empezarías tú? ¿Con qué reflexión? Pues mira, yo empezaría con la siguiente reflexión. Estamos cerca de la fiesta del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, evidentemente vamos a hablar de la Eucaristía como centro y fundamento de toda vida cristiana. Y es que si evidentemente Jesús, vivo y resucitado, presente en el Santísimo Sacramento, es la base y fundamento de toda la vida cristiana, hay que deducir que es importante, muy importante, conocer a fondo este tema. Entonces, podemos estudiar este tema tan importante, tan esencial, a partir de lo que dice Jesús en el Evangelio, que es absolutamente legítimo y es la base de todo, ¿no? A partir de lo que ha dicho la Iglesia, como madre y maestra de los católicos, a través de sus doctores, de los padres de la Iglesia, en fin. Y podemos estudiar también tantísimos milagros, antiguos y modernos, sobre la presencia real de Jesús en el sacramento. Todo eso lo podemos estudiar juntos, lo podemos estudiar por separado, en fin. Pero en este programa nos vamos a centrar sobre todo en lo que Dios nos dice por medio de la vida de los santos. Ese va a ser el enfoque que vamos a utilizar en este programa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por una razón muy sencilla. Ellos han sido los que han vivido el Evangelio en plenitud. Sus vidas han sido un Evangelio viviente y, por tanto,
sus acciones y ejemplos son un camino a seguir por los cristianos de a pie. Porque los cristianos de a pie, desafortunadamente, nunca llegaremos a tener experiencias sobrenaturales de Jesús Eucaristía. Bueno, desafortunadamente o afortunadamente, porque es una gracia muy grande y tampoco probablemente lo merezcamos, ¿no? ¿Qué te parece esa frase, Pablo, cuando se dice es un sacerdote enamorado de la Eucaristía, como si fuera una cosa excepcional, digna de resaltar? No debería ser digno de resaltar en ningún sacerdote, porque todos deberían estar imbuidos de ese amor, amor sin límites a la Eucaristía, como los santos. Pues sí, por eso a mí me llama mucho la atención cuando dicen es que es un sacerdote, una cosa llamativa, en fin, lamentablemente así estamos. Sí. Pues ¿qué más? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues a partir de ese enfoque, Arturo, pues bueno, vamos a conocer la vida de algunos santos en su relación con la Eucaristía. Ello nos va a ayudar, creo, a vivir la fe en la Eucaristía con mayor profundidad y a centrarnos en lo más importante de nuestra fe, lo más importante, lo esencial. El objetivo será, como no podía ser de otra manera, en conocer y amar a Jesucristo. Porque conocer y amar a Jesucristo es nuestra mayor ganancia en esta vida y en la eternidad. Y desde luego, quien dice Jesucristo, dice Jesús Eucaristía. Porque Jesús Eucaristía es Jesús mismo, es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, como sabemos perfectamente. En este sentido, Santa Margarita María de Alacoque, a la que traigo a colación en ese recorrido, mini recorrido, de la vida de los santos en su relación con la Eucaristía, ella dice que basta amar al santo de los santos para ser santos. Entonces, como he dicho antes, bueno, sería interminable recoger solo parte de lo que han dicho los santos sobre la Eucaristía, interminable. Por eso, insisto, en nuestra perspectiva de ser muy limitada. Y a partir de esa, digamos, perspectiva limitada, porque hemos podido recoger, o hemos recogido solo muy poquitos ejemplos de santos, hemos procurado iluminar, aunque a veces va a ser un poquito necesario repetirse, iluminar aspectos del misterio eucarístico hoy quizá poco tenido en cuenta en nuestro actual estado de cosas en la Iglesia. Pero que esos santos, sin embargo, han puesto muy de relieve. ¿Y para qué? Pues aquí, Arturo, traigo el hilo de Garabandal. Para que la Eucaristía tenga cada vez más importancia. Vamos a intentar poner a la Virgen contenta, que se quejó amargamente en el segundo mensaje formal de Garabandal, 18 de junio del 65. De hecho, lo tuvo que dar a través del arcángel San Miguel. De que la Eucaristía, una frase tremenda, que se ha visto absolutamente verificada por el tiempo, como hemos tenido oportunidad de ver en otros programas, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Vamos a volver del revés esa frase del mensaje de la Virgen Garabandal, y esa va a ser la enseñanza de este programa, Arturo. Que los santos nos van a mostrar el camino con sus hechos y palabras para que la Eucaristía tenga cada vez más importancia, al menos en quienes nos oyen. Ese sería el objetivo cumplido si en nuestros espectadores efectivamente se aumentase, aunque sea un gramito, la devoción a la Santa Hostia. Que así sea, que el Señor nos conceda esa gracia. Tú fíjate que la Virgen, cuando dio ese mensaje, estábamos en los años 60, al principio de los 60 todavía era la misa tradicional, o sea que... Es que el mensaje de Garabandal realmente lo ha verificado el tiempo. En aquel momento, cuando ese mensaje se lee, había un sacerdote allí que decía, no, eso es imposible, eso de que la Eucaristía ese es el tesoro de la Iglesia, tal. Bueno, claro, pero es que la Virgen estaba horadando el túnel del tiempo y sabía lo que iba a pasar. Y lo que ha pasado han sido cosas terribles. No me voy a extender porque lo he hecho en otros programas, pero sabemos todos de que, evidentemente, lo que es la falta de reverencia, y dejémoslo ahí, por dejarlo solo ahí. Oye, y tenemos el caso de Scott Hahn, que se convirtió pues del protestantismo a la fe católica y su experiencia de la Eucaristía es importantísima, ¿no? Es fundamental, de hecho es lo que le lleva al catolicismo a él. Los santos tenían clarísimo
lo que nos dice este converso al catolicismo. Yo he leído algunos de sus libros, son estupendos. Él era un erudito bíblico y él dice literalmente, y abro comillas, que realmente estamos en el cielo cuando vamos a misa. Y esto es verdad en cada misa a la cual asistimos, con independencia de la calidad de la música o del fervor de la predicación. No se trata de aprender a mirar el lado bueno de las liturgias descuidadas. No. No se trata de desarrollar una actitud más caritativa hacia los que cantan sin oído. Se trata ni más ni menos de algo que es objetivamente verdad, algo tan real como el corazón que late dentro de ti. La misa, dice Scott Hahn, y me refiero a cada una de las misas, es el cielo en la tierra. Vamos al cielo cuando vamos a misa. No se trata meramente de un símbolo, de una metáfora, de una parábola, ni una figura retórica, es algo real. San Atanasio escribió: mis queridos hermanos, no venimos a un banquete temporal, sino a un festín eterno y celestial. No lo vemos entre sombras, nos acercamos a la realidad. Es el cielo en la tierra, esa es la realidad. Por eso vivamos ya en esta tierra por adelantado unos momentos de cielo al asistir a la Santa Misa en unión con todos los ángeles y santos. Y bueno, esto lo dice Scott Hahn cuando, bueno, él era, como he dicho, un erudito bíblico de primer nivel. Él, cuando era calvinista, y fervoroso calvinista, por cierto, emprendió un estudio muy profundo, histórico, bíblico, patrístico, de lo que era la Pascua judía y de su relación con la Pascua cristiana. Un estudio que le llevó años, desde su época de estudiante hasta que se convirtió en pastor calvinista. Y fue precisamente asistir a misa, como todo lo llevaba al concepto católico de Eucaristía, todo le llevaba, y para él estaba siendo un desgarro tremendo. Pues bueno, un día decidió acercarse a misa, pero como un espectador, con su bloc de notas, se sentó al final, en el último banco, y empezó a confrontar las partes de la misa con lo que él sabía de sus estudios, que eran, insisto, muy profundos, y comprendió de manera clarísima, empezó a comprender, al empezar a comparar, a hacer esa comparación estando allí sentado, esa continuidad entre la Pascua judía y la Pascua cristiana. Y él mismo dice que en la consagración se descubrió a sí mismo llorando al darse cuenta de que ahí estaba realmente Jesús. Al darse cuenta de que ahí estaba realmente Jesús. Y dice literalmente, ofreciéndome su propia carne como pan bajado del cielo. Después de aquello, era tal su hambre de Eucaristía que a su esposa, fíjate, que era hermana e hija de pastores calvinistas, presbiterianos, perdón, que era todavía calvinista, le había prometido esperar 5 años antes de incorporarse a la Iglesia Católica. Y le suplicó al poco tiempo que le liberara de la promesa, porque cada día que pasaba a él le parecían 5 años. ¿Qué te parece, Arturo? Tremendo. Me recuerda un poco el caso de aunque este hombre estaba ya estudiando muy profundamente, el caso de una chica casada con un judía, casada con un católico, y por acompañar a su marido a la misa, simplemente por acompañarle a la misa, pues el Señor le dio una gracia tremenda de descubrir que aquello era verdad. Y pasó de no solo acompañarle los domingos a misa, sino de empezar a ir ella sola a la misa a diario. Y el marido decía, se ha vuelto loca mi mujer, ¿qué le pasa? Necesitaba ir a misa todos los días siendo judía. Sí, creo que he leído esa historia hace algunos años. Sí, es verdad. Tremendo. Bien, pues vamos a empezar con los santos, ¿no? Vamos a empezar con los santos. De eso trata este programa, ¿no? Vamos a hacernos acompañar por algunos santos en esta reverencia, amor y adoración a la Eucaristía, y vamos a intentar darle la vuelta a esa frase de la Virgen para que ella esté contenta, y los que escuchemos este programa, o los que escuchen este programa, aumenten un poquito su amor a la Eucaristía. Bien, entonces vamos a empezar con San Francisco de Asís, nada menos. Bien, primero comentar que San Francisco no fue sacerdote, fue solamente diácono, pero amaba entrañablemente a Jesús presente en la Eucaristía y respetaba muchísimo a los sacerdotes. Él
se dice la leyenda mayor de San Francisco, la que sirve de base a su proceso de canonización, que ardía en fervor que le penetraba hasta la médula para con el sacramento del cuerpo del Señor. Juzgaba notable desprecio no oír cada día, a lo menos una misa pudiendo oírla. Comulgaba con frecuencia y con una devoción tal como para infundirla también en los demás. Esto, desde luego, esta frase es como para ponerla en el marco de la casa. Juzgaba notable desprecio no oír cada día, a lo menos una misa pudiendo oírla. Pudiendo oírla. Porque es que hoy en día, pues mucha gente ha dejado de ir. Yo, sinceramente, antes iba todos los días y ahora no lo hago. Así que con esto ya... Bueno, algo te va a consolar una frase que traigo a colación de Santo Tomás de Aquino un poquito más adelante, en unos minutos, ¿vale? Bueno, pues seguimos entonces con San Francisco. Pues San Francisco nos ha puesto un poco nerviosos, ¿no? Sí. Bueno, pues dice Santo Tomás algo muy bonito también, ¿no? Y con toda la lógica del mundo, porque era tan lógico en todo. Bueno, otra cosa muy importante de San Francisco, y esto toca a lo que es la reverencia que debemos tener hacia todo lo que tiene que ver con el servicio y el culto divino. Fíjate que San Francisco de Asís, quería a veces enviar por el mundo hermanos que llevasen copones preciosos. Era el poverelo, el pobre de los pobres, el fundador de una orden mendicante. Pero a él no le importaba eso cuando se trataba del servicio y el culto divino. Copones preciosos para tocar el cuerpo del Señor, la sangre del Señor en este caso. Con el fin de que allí donde vieran que estaba colocado con indecencia lo que es el precio de la redención, lo reservaran en el lugar más escogido. Una cosa no quita la otra. Tú podrás personalmente, pues bueno, ser una persona de absoluto desprendimiento como lo era él, pero de luego al Señor que no le escatimasen nada, y menos en relación a la Eucaristía, ¿vale? Luego otra cosa que era característica de San Francisco es que quería que se tuvieran en mucha veneración las manos del sacerdote, a las cuales se ha concedido el poder tan divino de realizarlo. Decía con frecuencia, de realizar evidentemente la consagración, decía con frecuencia, si me sucediera encontrarme al mismo tiempo con algún santo que viene del cielo y con un sacerdote pobrecillo, me adelantaría a presentar mis respetos al presbítero y correría a besarle las manos y le diría, oye, San Lorenzo, espera, porque las manos de este tocan al verbo de vida y poseen algo que está por encima del humano. Es decir, a San Lorenzo lo deja después que al sacerdote, ¿vale? Así es. Bien. Esto también, Arturo, nosotros somos muy garabandalistas, también lo dice Conchita en Garabandal. También lo dice, si vierais a un ángel y un sacerdote, saludad antes al sacerdote. Bien, San Francisco decía, debemos visitar con frecuencia las iglesias y venerar y reverenciar a los clérigos, no tanto por ellos mismos, en el caso de que sean pecadores, cuanto por su oficio y por la administración del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que es muy importante. Hay mucha gente de la iglesia hoy día que esto que acabo de decir acerca del respeto y la reverencia a los sacerdotes lo pueden considerar obsoleto. Y además lo primero que te dicen es, el sacerdote es un hombre como los demás. Suelen ser muy partidarios, o sea, te sacan el Concilio Vaticano, este tipo de personas, este tipo de perfil, te saca el Concilio Vaticano por adelante y por atrás. Eso es y me parece muy bien porque es un sagrado concilio ecuménico. Bien. Parecen no reparar en lo que dice el Concilio Vaticano II, es la Lumen Gentium, que dice de manera absolutamente clara, la ordenación sacerdotal distingue al ministro de los fieles esencialmente. Repito, la ordenación sacerdotal distingue al ministro de los fieles esencialmente. Y esto es un término filosófico, ¿eh? Total. Esencialmente. Cuando emplea la Iglesia la palabra esencial, ahí hay mucho peso detrás. Eso lo digo para... En fin.
que se sepa, porque parece que se olvida o se utiliza del Concilio Vaticano lo que se quiere. No, aquí el Concilio Vaticano es muy claro al respecto. No es un hombre como los demás. No es un hombre como los demás. No solo porque lo diga San Francisco y la inmensa mayoría de los santos, sino porque lo dice también un Sagrado Concilio Ecuménico. El último. Bien, entonces, sigue diciendo San Francisco: os aconsejo firmemente que recibáis benignamente en santa conmemoración suya el cuerpo y la santísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Os suplico a todos vosotros, hermanos, que manifestéis públicamente toda la reverencia y todo el honor que os sea posible al santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, parece que San Francisco le da mucha importancia a la Eucaristía. Sí. No creo que le gustara la comunión de pie y en la mano. No, y sin bandeja y de cualquier manera, ¿no? Sí. Añade, y ya terminamos: como Jesús se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan sagrado. Y como ellos, con su vista corporal, solo veían su carne, pero contemplándolo con los ojos espirituales creían que Él era Dios, así también nosotros, al ver el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivos y verdaderos. Amén. Amén. ¿Qué crees tú que costaría más trabajo? ¿Ver a Jesús como lo veían los apóstoles y reconocer ahí a Dios, o ver la Eucaristía y reconocer ahí a Dios? Pues buena pregunta, Arturo. Muy buena pregunta. La verdad es que hay muchos santos, como tú sabes que me gusta mucho la vida de los santos, muchos, que han visto en la Sagrada Forma, lo han visto que ahí estaba el Señor, y además, de hecho, es uno de los, saco un par de santos, creo que y hay muchísimos que lo dicen, ¿no? Que veían en ese momento, el momento de la consagración, veían al Señor, como un niño, muchos de ellos, en fin, lo veían en carne gloriosa, eso sí, en carne gloriosa siempre. No me acuerdo ahora de qué santo, pero lo vamos a ir viendo. Dicen que la frase es: en la encarnación se nos escondió su divinidad, y en la transustanciación, en la Eucaristía, se nos esconde su divinidad y su humanidad, las dos. Efectivamente. Por eso es el Mysterium Fidei, misterio de fe por excelencia, como la encíclica de Pablo VI, creo que recordar. Exacto, y lo que nos distingue de todas las religiones, absolutamente de todas. Efectivamente. Y nos distingue tanto, Arturo, que tú sabes mi tesis, te la he comentado. Perdón por el excurso. Por eso, dentro de la Iglesia, la parte masónica de la Iglesia, que a verla es Ayla, desgraciadamente, quiere cargarse a la Eucaristía, porque es el gran elemento diferenciador. O sea, tú quitas la Eucaristía y sí, es que la Eucaristía es lo esencial. Lo esencial, lo que distingue no solo de las otras iglesias cristianas, sino de cualquier religión. Entonces, claro, para hacer una amalgama, para hacer un mix de religiones, una religión sincrética universal, necesitan quitar la Eucaristía. Sí, y la abolición del sacrificio perpetuo. Claro, ya está predicho. Está predicho a la mitad de. Cuando quedan 3 años y medio. O sea, cuando hagan eso, quedarán 3 años y medio para la parusia. Entiendo yo que es así. Está predicho, es que está predicho, es que es clarísimo, es que se ven todas las líneas converger en la misma dirección. Así es. Luego, bueno, no digamos que no se nos avisó. No, estamos más que avisados, avisadísimos. O sea, si nos pilla desprevenidos, pues no será porque no estamos avisados, desde luego. Atentos a los signos de los tiempos, es lo que pido a nuestros espectadores. Atentos a los signos de los tiempos. Así sea. Entonces, de San Francisco de Asís a una persona muy cercana a él. Efectivamente, Arturo. Trayendo a San Francisco, no he querido dejar fuera a Santa Clara de Asís. Sí. Bien, Santa Clara, cuando comulgaba, dicen en su proceso de canonización, estaba mucho tiempo en oración, en acción de gracias. Otra cosa importante, Arturo, en relación a hoy. Sí. Hoy comulgamos y es cuestión de 2 minutos o así, cuando ya te están diciendo que la misa va a terminar, ¿vale? Entonces, oremos, ¿no? Se dice, ¿no? Oremos ya todo el mundo. Entonces, 1 minuto, 2 minutos, ese diálogo que necesitamos tener con el Señor, no
se nos da, te tienes que quedar luego más tarde, que bueno, el que quiere se queda, evidentemente, ¿no? Luego, si sin no embargo, si no te cierran la iglesia, claro. Si no te cierran la iglesia, efectivamente. A mí me da mucha pena, y perdón por esto que voy a decir, pero me da mucha pena que nos dejen hablar con el Señor 30 segundos, un minuto y medio, 2 minutos, con excepciones, evidentemente, y luego tengamos a un sacerdote que está extendiéndose 10, 15 minutos. Entonces, ¿yo a quién quiero escuchar? A mí me parece muy bien escuchar al sacerdote, me parece muy bien, pero, por favor, si la misa va a durar un cierto tiempo, vamos a tener un sentido de la proporción al respecto. Por favor, si hay un sacerdote que me está escuchando, va a tener un sentido de la proporción. Queremos hablar con el Señor, que tenemos dentro. Para eso hemos comulgado. Queremos que nos hable. No, y lo que se hace es inmediatamente dar avisos. Avisos, sí, ya. Aviso. Entonces la gente está... y desgraciadamente es que, claro, como nos falta formación en tantas cosas, y yo a mí el primero, ¿no? Pero es que la gente sale pitando, además, que llevan al Señor. Eso creo que hay, fíjate, esto no aparece aquí, ¿no? Pero San Felipe Neri, por ejemplo, tú sabes eso, ¿no? Esa anécdota. Sí, cuéntala. No, cuéntala tú. No, simplemente que decía que si salías, que había un hombre que salía muy rápido después de comulgar y no sé si es que lo vio con 2 ángeles que iban con velas al lado de él, ¿no? No, él mandó a un monaguillo. Él mandó. Con un cirio, porque llevaba al Señor ahí. Imagínate. Y fue siguiéndolo. ¿no? Imagínate cómo se quedaría el Señor, ¿no? Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que hay veces que también hay una cosa para un poco entender por qué se sale o salimos a veces muy rápido también de las iglesias, es que la gente también se pone a armar y a armar mucho ruido. Eso es cierto. Y entonces, claro, pues también eso es un elemento distorsionador, desagradable. Totalmente de acuerdo. En fin, son varias las razones, pero sí es cierto que tenemos que reposar la comunión y estar. Eso es como si tú invitas a tu casa, imagínate que tú invitas a tu casa a una persona importante, le abres la puerta, se siente en el salón y a los 2 minutos le dices, bueno, que me tengo que ir, y le dejas ahí sentado en el salón y tú te vas de tu casa. Y dices, ¿pero para eso has venido a mi casa? Justamente, magnífico ejemplo, magnífica comparación. Pero bueno, es que ¿cómo se quedaría esa persona diciendo, pero qué mal educado? Y ya se va y me deja aquí. ¿Pero esto qué es? Tal cual. Sí, tenemos que volver a recuperar la sensibilidad, porque es que todo el ambiente que nos rodea pues nos va desensibilizando, nos va, en fin, es tremendo. Entonces hay que... Nosotros lo que nos tenemos es que desensibilizar de todo lo malo, pero no del Señor. Eso es, Arturo. Que no nos afecte para mal. El exterior y lo que ocurre a nuestro alrededor, que no nos afecte para mal y que tengamos esa capacidad de ofrecer al Señor, pues, de una forma de vida, ese trato que Él se merece, ¿no? El trato que se merece, efectivamente. El trato que Él está esperando de nosotros. Sí. Bueno, pues volviendo a Santa Clara, según declaró Sor Bienvenida de Perusa, se confesaba frecuentemente y con gran devoción y temblor recibía el santo sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hasta el extremo de que cuando lo recibía temblaba toda y también lloraba copiosamente. Un hecho notable, he procurado sacar cosas poco anecdóticas de cada santo, pero que nos sirven para iluminar, ¿no? el misterio, ¿no? Y el poder y la fuerza de la Eucaristía, ¿no? Entonces, un hecho notable en su vida y de su amor y confianza en la Eucaristía fue cuando una vez entraron los sarracenos, y eso es histórico, sí, en el claustro del monasterio. Entonces Clara se hizo conducir hasta la puerta del refectorio y mandó que trajesen ante ella un cofrecito donde se guardaba el Santísimo Sacramento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Postrándose en tierra en oración, rogó con lágrimas, diciendo, entre otras cosas, estas palabras: Señor, guarda tú a estas siervas tuyas, pues yo no las puedo guardar. Entonces, la testigo oyó una voz de maravillosa suavidad que decía: yo te defenderé siempre. Y los sarracenos
rechazados por una fuerza misteriosa, se dispersaron en absoluto pánico, no llegaron a entrar, ¿no? Y escapándose por los muros que ellos mismos habían escalado. Fue un hecho absolutamente milagroso, atestiguado por muchísimos testigos. Pues así es. Esto, en esa línea va también César Sánchez, del canal César para Jesucristo, cuando habla de los refugios eucarísticos. Tenemos que cuidar a Jesús Eucaristía y ya nos cuidará Él. Ya nos cuidará Él. Pero lo primero es que cuidemos a Jesús Eucaristía. Eso es, eso es. Bien, vamos con otra gran santa y doctora de la Iglesia en este caso, Santa Catalina de Siena, probablemente la santa más importante del siglo XIV, ¿no? Catalina comulgaba diariamente. Fíjate, Arturo, qué cosa más curiosa. Y un día el obispo de, no sé si de Siena o otro sitio, le criticó este hecho, porque no era costumbre de aquella época comulgar diariamente. Y le refirió un dicho de San Agustín. San Agustín decía: el comulgar cada día ni lo alabo ni lo vitupero. Ella respondió: ¿por qué usted me vitupera por comulgar todos los días si San Agustín no lo vitupera? Claro. Bien, aquí la frase de Santo Tomás de Aquino al respecto, que he comentado antes. Santo Tomás de Aquino afirma en la Suma Teológica: comulgar frecuentemente o cada día acrecienta la devoción del que comulga, pero algunas veces amengua la reverencia del Santo Sacramento. Él es tan realista, él es el filósofo cristiano realista por excelencia y sabe lo que dice, evidentemente, y eso es cierto. Sí. Todos los que hemos tenido la comunión frecuente sabemos que a veces pues, nos dejamos llevar un poquito por... sí, la rutina. La reverencia, efectivamente. O llega a menguarse nuestra reverencia, como dice Santo Tomás. Dice Santo Tomás: en este caso, debe abstenerse por algún tiempo de la comunión para que comulgue después con más devoción. Justo. Pero si la reverencia al Santísimo Sacramento no disminuye, sino que la acrecienta, entonces debe perseverar en la frecuente comunión. Bien. Vamos a lo que dice el beato Raimundo de Capua, que era director espiritual de Santa Catalina de Siena, que también el beato. El beato Raimundo le permitió comulgar todos los días. Además, nos ha dejado una biografía de Santa Catalina de primerísima mano, imagínate. Ella le decía: padre, me muero de hambre. Por amor de Dios, os pido que me deis el manjar de la vida de mi alma. Por esto, el Papa Gregorio XI, le concedió una bula para que su confesor pudiera absolverla y traer un altar portátil para que pudiese oír misa y recibir la comunión todos los días. Eso de la comunión diaria, ya lo he dicho, no estaba bien visto en esa época. Y fíjate la anécdota que traigo a colación, que trae el beato Raimundo de Capua. Dice: un día que el padre Raimundo estaba celebrando la misa y Catalina estaba al fondo de la iglesia, porque sus hermanas le habían dicho que no comulgase por las murmuraciones de algunos, la gente murmuraba por verla comulgar todos los días, y se había sentado al final. El padre Raimundo observó que una parte de la hostia había desaparecido del altar y se preocupó, buscando dónde podía estar. Después de la misa, al ver a Catalina, ella se sonrió y le manifestó: recibí la hostia de manos de Jesucristo nuestro Señor. Fíjate. El beato Raimundo decía que era tan grande su deseo de la Santa Comunión que algunas veces, si no comulgaba, padecía su cuerpo tan duras pasiones que casi llegaba a punto de morir. Y cuando comulgaba eran tantas las gracias y celestiales consolaciones que recibía, que redundaba en su cuerpo, se reflejaba en su cuerpo y le mudaba la naturaleza de su estómago, que no tenía necesidad de ningún tipo de manjar corporal. Y si comía algo, recibía un gran tormento corporal. Y si alguna vez porfiaba y se hacía fuerza en comer alguna cosa, padecía un gravísimo dolor y ninguna digestión podía hacer. Un día Catalina fue a misa, a su parroquia de Santo Domingo, en Siena, y se acercó el momento de la comunión, pero el sacerdote hizo como que no lo había visto y pasó de largo. Otra vez un sacerdote que no le quería dar la comunión todos los días.
Otros 2 sacerdotes celebraron la misa después, pero tampoco le dieron la comunión, pues el prior del convento, Bartolomé Montucci, había prohibido que ese día le dieran de comulgar. Catalina se quedó tranquila en su lugar y de pronto vio una claridad celestial y vio a Dios Padre y a su divino Hijo sentados uno junto al otro en un trono de gloria y al Espíritu Santo sobre ellos en forma de paloma. Después apareció una mano de fuego sosteniendo una hostia de deslumbradora blancura y una voz dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Catalina sintió la hostia consagrada pasar como un carbón ardiente por sus labios y penetrar en ella como una chispa de fuego. Amén. 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 Y sobre los sacerdotes, ¿qué dice Catalina? ¿Qué le dice el Señor a Santa Catalina? Una de las obras místicas más importantes de todos los tiempos. El diálogo de Santa Catalina, que yo aconsejo a todos, pues una auténtica maravilla. Si los sacerdotes, le dice el Señor a Santa Catalina, consideraran su dignidad, no yacerían en las tinieblas del pecado mortal ni ensuciarían la cara de su alma. No solo no me ofenderían a mí y a su propia dignidad, sino que aunque dieran su cuerpo a las llamas, no les parecería poder corresponder a tanta gracia y a tanto beneficio como han recibido, ya que no se puede llegar a mayor dignidad en esta vida. Para los que dicen que el sacerdote es como cualquiera. Es uno más, un hombre más. Son, dice el Señor, mis ungidos, y los llamo mis Cristos, porque los he puesto para que me administraran a vosotros. Como flores perfumadas los he colocado en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. El ángel no tiene esta dignidad. Sin embargo, la he dado a los hombres que yo he elegido por ministros míos y los he puesto para que fueran como ángeles. Sí. Deben ser ángeles terrestres en esta vida, porque realmente como ángeles deben ser. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Pues casi nada, yo creo Casi nada lo que tenemos aquí por parte de Santa Catalina de Siena, en relación al sacerdocio, a la Eucaristía, etc. Bueno, pues vamos ahora, Arturo, con una santa muy nuestra, que tiene auténticas maravillas en relación a la Eucaristía, auténticas maravillas. Yo tengo algún opúsculo con muchas páginas referente a su devoción a la Eucaristía. Aquí vamos a entresacar 4 cositas. Sí, te quería comentar, antes has nombrado a Santo Tomás de Aquino, que al menos has sacado una frase de él, que él decía que con todo lo que había escrito no era nada en comparación a lo que él había aprendido contemplando a Jesús Eucaristía. Efectivamente, eso fue el día... Y metía la cabeza, y metía la cabeza dentro del sagrario, creo. Sí, metía la cabeza para inspirarse, efectivamente, sí. Sí, eso que acabas de decir fue un milagro que sucedió además con repercusión importante en la obra de Santo Tomás de Aquino, porque desde ese día, el día que celebrando la misa, él vio al Señor de manera clarísima, hubo testigos incluso, hubo una voz que le dijo, Tomás, en el momento de la consagración, has escrito muy bien de mí, ¿qué quieres de premio? Y él dijo, a vos mismo, Señor. Desde ese instante él volvió a la celda, estaba ya su secretario preparado o tenía varios, porque él dictaba a 3 o 4 amanuenses a la vez, y él dijo, se acabó, no voy a escribir, no voy a impartir ninguna otra lección, ni voy a terminar esta obra, porque después de lo que he visto, todo lo que he escrito me parece paja. Y desde ese día, que es un día muy importante en la historia de la teología, el 6 de diciembre de 1273, día de San Nicolás, Santo Tomás de Aquino dejó de escribir. Y efectivamente ya le quedaba muy poquito de vida, porque además murió muy joven, con 54 años, creo, por ahí. Al año y poco falleció. Al año y poco falleció en un accidente un poco tonto y tal, pero bueno, era su cuerpo. Ya estaba hecho su trabajo. Oye, y lo de que has dicho antes, de que Santa Catalina sintió la hostia consagrada pasar como un carbón ardiente por sus labios y penetrar en ella como una chispa de fuego, me recuerda que es que la hostia consagrada es fuego, es el fuego de la caridad de Cristo. Totalmente, Arturo. Totalmente, no lo había pensado, pero es totalmente acertada
Tu frase. Es que es así, es el fuego. He venido a traer fuego a la tierra. Ese es el fuego. Ese es el fuego. Es el fuego. Por eso no, hasta cierto punto no hay que extrañarse cuando sabemos eso, efectivamente. Eso y el Espíritu Santo, obviamente, las dos cosas, porque como lenguas de fuego cayeron sobre los apóstoles, las dos cosas, tanto el Espíritu Santo como Jesús Eucaristía, es el fuego que ha venido a traer el Señor a la tierra. De hecho, la Eucaristía es fruto de la imposición de manos en las que se pide la efusión del Espíritu Santo, ¿no? Que es el fuego que baja y prende ese pan y lo convierte en el fuego de Cristo. Así es. Y por eso cuando dice el Señor, nadie enciende una luz para ponerla debajo del celemín, sino que vuestra luz alumbre, eso está, para mí en mi lectura se refiere a Jesús Eucaristía, cuando el sacerdote hace prender la luz, hace prender a Jesús Eucaristía, que es la luz del mundo, y en el momento que está ya consagrado, ha prendido esa luz, y lo que no hay que hacer es taparla, esconderlo en el sagrario, hay que ponerlo a la pública adoración. Totalmente, estoy muy de acuerdo con esa puntualización, Arturo. Bueno, pues vamos con Santa Teresa de Jesús, ¿no? La doctora. Vamos con Santa Teresa. La vieja que decía el argentino, la vieja. Sí, la vieja del bastón. Sí, esto pertenece a la vieja, sí, en fin. Vamos con la vieja del bastón, Santa Teresa de Jesús, doctora, nuestra querida doctora. Nuestra querida doctora de la Iglesia. Bien, respecto a la Eucaristía, después de que ella hizo su primera comunión, alrededor de los 10 años, su amor a Jesús Eucaristía se afianzó, pero pasó por momentos de frialdad espiritual. Sin embargo, cuando se convirtió de veras, no se contentó con comulgar domingos y fiestas, como hasta entonces, sino que pidió y consiguió de sus confesores comulgar todos los días. Todas las fundaciones, las muchas que hizo en toda España, las comenzaba colocando el Santísimo Sacramento como rey y señor del nuevo convento. Cada fundación era para ella motivo de muchísima alegría, porque había un nuevo sagrario para Jesús. Por eso dice, fue para mí como estar en la gloria ver poner el Santísimo Sacramento. Ella lo dice en el libro de las fundaciones. Y todo le parecía poco, Arturo, para la celebración de la misa. Ya hemos comentado algo al respecto de San Francisco de Asís. Todo debía estar sumamente limpio. El padre Diego de Yepes comenta, no quiero pasar por alto lo que a mí me pasó con la Santa Madre yendo a decir misa a su monasterio de Medina del Campo, donde como me diesen un paño muy oloroso para lavarme las manos, yo, inconsiderado, me ofendí de esto. Y con la licencia que tenía de la Santa Madre, le dije después que mandase quitar aquel abuso de sus monasterios. Porque como me parecía bien que los corporales y paños que están en el altar fuesen olorosos, me parecía mal que los otros paños que sirven para limpiar las inmundicias de las manos lo estuviesen. Pero fíjate ella con qué gracia y humildad responde. Mire, Padre mío, que no le dan ese paño por amor de vuestra reverencia, sino porque ha de tomar en esas manos a Dios y para que se acuerde de la limpieza y buen olor que ha de llevar en la conciencia. Y si ésta no fuera limpia, váyanlo siquiera las manos. Con esta respuesta confundió, dice el padre de Yepes, Diego de Yepes, con esta respuesta confundió mi consideración y me abrió los ojos para mirar de allí en adelante de otra manera las cosas cercanas y remotas a este Santísimo Sacramento. Las cosas, Arturo, cercanas y remotas. Bien, en ocasiones la Santa Madre Teresa de Jesús recibía la gracia de ver a Jesús en la Eucaristía, lo que hemos dicho antes. Por eso recomienda que al comulgar dejemos de mirar las imágenes para verlo a Él realmente presente dentro de nosotros. Dice, si tomáis esta costumbre todas las veces que comulgáis, que no viene tan disfrazado que no se dé a conocer conforme al deseo que tenemos de verle. Es decir, que cuando comulguemos pensemos que está Él ahí. Sí. Que no está tan disfrazado. Ella dice, claro, tenía una fe mucho mayor que la nuestra y lo podía decir, ¿no? Él no está tan escondido, ¿no? La fe nos hace descubrirle. Cuando yo me llegaba a comulgar y me acordaba de aquella majestad grandísima que había visto, decía Santa Teresa, y miraba
que era el que estaba en el Santísimo Sacramento, y muchas veces quiere el Señor que lo vea en la hostia, como he dicho antes, los cabellos se me espeluznaban y todo parecía me aniquilaba. Otra cosa importante, y ya terminamos con Santa Teresa, es que además de la comunión sacramental, también recomendaba mucho la comunión espiritual. Dice, cuando comulgareis y oyereis misa, podéis comulgar espiritualmente, que es de grandísimo provecho. ¿Vale? Amén. Esto, cuando faltemos, no podamos ir a misa o por las razones que sea, pues podemos comulgar espiritualmente. Es algo que aconsejan muchos grandes santos. Santa Teresa de Jesús y muchos otros. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de San Alfonso María de Ligorio. Sí, De hecho, poder... Sí, sigue. No, de hecho la oración, digamos, más extendida o más difundida, para ser más preciso, de la comunión espiritual es de San Alfonso María de Ligorio. ¿La sabes de memoria? Creo, Señor, que estás verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma. Y como ahora no os puedo recibir sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiera recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Esa es la comunión. Me ha costado, pero el amor, sí, recibiros con el amor de los santos, ¿no? Sí. Él no lo dice. Esa es otra, es que hay varias fórmulas. Hay otra que yo rezo todas las mañanas de la Beata Alexandrina de Costa. Hay otra y hay más. ¿Cómo es la de la Beata? San Bernardo, creo que la que tú has mencionado es de San Bernardo. Bueno, ¿cómo es la de la Beata Alexandrina? Pues fíjate que la rezo todas las mañanas tranquilamente. Y sin embargo de San Alfonso, que no la rezo ni muchísimo menos siempre, pues bueno, pues son cosas del directo, Arturo. Exacto, eso es lo que quería el Señor, que quedara constancia de la del doctor San Alfonso María de Ligorio. Bueno, pues muy interesante Santa Teresa como siempre. Sí, vamos ahora con otro gran santo. Fray Escoba. En Fray Escoba, en nuestra América, en nuestra América hispana, ¿no? Y yo creo que es un santo muy popular, no solo allí, sino en todo el orbe católico, ¿no? Es San Martín de Porres. Siglo XVI-XVII, a caballo de entre los dos siglos. Jesús Eucaristía, para San Martín, fue el amor de su vida y el centro de su corazón. Se confesaba a menudo y recibía el Santísimo Sacramento. El día que lo recibía, no aparecía en el convento y se metía dentro como una cátedra, que está en la sala del capítulo, nos dicen, para poder estar oculto y rezar con más devoción y recogimiento. Dice un sargento, el sargento Francisco de la Torre, que era tan devoto del Santísimo Sacramento que se acuerda este testigo, es decir, el Francisco de la Torre, que en una ocasión, andando buscándole por todo el convento algunos religiosos, habían tocado a la puerta de su celda. La abrió este testigo y dijo que no estaba dentro. Y fue en busca suya y lo halló que estaba en el tejado de la iglesia, en un escondido rincón que había allí muy solitario, haciendo oración, hincado de rodillas y puestas las manos con grandísima devoción, mirando hacia donde estaba colocado el Santísimo Sacramento. Estaba suspendido en el aire, estaba levitando más de 2 tercios en alto de la tierra, y tan transportado y fuera de sí, que aunque este testigo lo llamó 3 veces, no le respondió cosa alguna, y parecía inmóvil, con lo que por no interrumpirle lo dejéis, y me fui. Luego Fray Francisco de Santa Fe lo vi una vez al salir de la comunión con el rostro, dice, como si fuera un ángel, al entender y juicio de este testigo. Pues para qué más, ¿no? Ya con eso pues fíjate queda retratado San Martín de Porres. Efectivamente. Bueno, pues vamos ahora con Santa Margarita María de Alacoque. Siglo XVII. En la Eucaristía, a Santa Margarita, Jesús se le manifestaba con su corazón, ardiendo en llamas de amor. Claro, ella es la santa de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y era tan grande su deseo de unirse a él, de unirse en la comunión,
que para ella era un verdadero tormento no poder recibirlo todos los días. Nos dice, la víspera de la comunión me sentía tan abismada, en tan profundo silencio, que no podía hablar sin hacerme gran violencia, preocupada en la grandeza del acto que iba a ejecutar. Y cuando ya lo había realizado, no hubiera querido beber, ni comer, ni ver, ni hablar. Tan grandes eran la consolación y la paz que sentía. Dice que yendo una vez a comulgar, dice ella, me pareció la sagrada hostia como un sol cuyo brillo no podía soportar, y vi a nuestro Señor en medio de ella con una corona de espinas, la cual puso sobre mi cabeza poco después de haberle recibido, diciéndome, recibe, hija mía, esta corona en prenda de la que muy pronto te será dada para tu conformidad conmigo. Y para Margarita, para Santa Margarita María, era poco la misa cotidiana. Hubiera querido asistir a todas las misas que se celebraban en el mundo entero. Por ello se unía en espíritu a todas las misas del día y les decía a sus novicias, ofrezcan a Dios todas las misas que se celebran en la iglesia. Esto lo he traído también a altura colación porque es algo, es una enseñanza, ¿no? Ofrecerle todas las misas, ¿no? Rueguen a sus santos ángeles que las oigan y las ofrezcan en su lugar para reparar tantas ofensas que nuestro Señor recibe de los pecadores en el mundo entero. Tengo tan gran deseo de la Santa Comunión que aun cuando tuviera que pasar por un campo lleno de llamas con los pies desnudos, me parece que nada me costaría este trabajo comparado con la privación de aquel bien. Nada es capaz de darme gozo tan grande como este pan de amor. Pues más claro. Bien, vamos ahora con una beata poco conocida, española, de la región valenciana. Muy poco la beata conocida. del siglo XVII, la beata Inés de Benigànim. Bien, pues su confesor, el padre Jaime Albert, certificó en el proceso que la madre Inés se quedaba en el coro gran parte de la noche en oración, disfrutando de la compañía de Jesús sacramentado. Durante el día, todos los momentos en que estaba libre de sus obligaciones, se iba a la capilla a hacer visitas a Jesús y a acompañarlo en unión con los ángeles de los sagrarios. Su frase favorita, que repetía frecuentemente y en especial al comenzar o terminar cualquier conversación, era: alabado sea el Santísimo Sacramento. Todos los días recibía a Jesús sacramentado. Ese era el blanco de todos sus afectos. Los más elevados éxtasis le sucedían después de la comunión, porque la grandeza de los favores que el Señor le daba la hacía salir de sí. A veces corría el velo de las especies sacramentales y le mostraba su hermosura y la deshacía como cera en ternuras. Sucedía a veces que en la iglesia, esto es un milagro, evidentemente, sucedía a veces que en la iglesia se decían otras misas no conventuales, a las cuales ella hubiera deseado asistir con sus hermanas, las hermanas de la congregación, pero no podía hacerlo porque la obediencia le obligaba al cumplimiento de otros menesteres, ¿no? Sor María de San Roque manifestó: la Divina Majestad premió esta ardiente devoción que la Venerable Madre experimentaba hacia el Santísimo Sacramento y también la eficacia con que exhortaba a practicar lo mismo, con grandes favores y señaladísimos portentos. Sucedía que muchas veces, estando la Madre Inés empleada en alguna de las obediencias de la comunidad, se oía el sonido de la campanilla que tocaba en la iglesia del convento al tiempo de la consagración, por lo que arrodillándose y postrándose la Venerable Madre adoraba al Señor con tan profunda veneración que le concedía su Divina Majestad que todas las paredes intermedias hasta la iglesia se hicieran transparentes, para que de esta manera pudiera ver al Santísimo Sacramento al tiempo de ser elevado por el sacerdote. Este portento se verificó en la vigilia del apóstol San Pedro del año 1671. En el citado día, estando la Venerable Madre en compañía de la hermana María de San Francisco amasando el pan para la comunión, oyeron la campanilla de la iglesia en el tiempo de la consagración. Se arrodillaron ambas para adorar al Santísimo y se hicieron transparentes todas las paredes intermedias, de tal manera que la Madre vio y adoró el Santísimo Sacramento. Bueno,
Pues con todos estos ejemplos como para no reavivar nuestra fe y nuestra devoción, ¿verdad? Hombre, de eso se trata. Yo los traigo a colación y podría traer, ya te digo, aquí habría para hacer 50 programas de 5 horas cada uno, ¿eh? Pues sí, Pero bueno, son bastantes, son traigo, lo suficientes, desde luego. creo que son lo suficiente, sí. La Sí, beata Ana Catalina Emmerich va a ser la siguiente que nos va a enseñar y nos va a enseñar muchas cosas y muy importantes, a ¿eh? ver, Desde el día de su primera comunión, Arturo, Jesús Eucaristía se constituyó en el centro y esencia de su vida. Sin él no podía vivir y lo amaba con todo su corazón. Por eso le dolía tanto cuando veía sacerdotes que celebraban la misa por rutina y sin devoción. Sobre ello nos dice: veo a todas horas del día y de la noche las misas que se dicen en todo el mundo y en comunidades muy remotas, donde todavía se celebra como en tiempo de los apóstoles. Sobre el altar se me ofrece en visión una asistencia celestial con que los ángeles suplen las negligencias de los sacerdotes. Pero por las faltas de devoción de los fieles ofrezco yo también mi corazón y pido a Dios misericordia. Veo muchos sacerdotes que desempeñan su ministerio de un modo deplorable. Guardan las formas, pero muchas veces no se cuidan del espíritu. Siempre tienen presente que los está viendo el pueblo y con esto no piensan en que los ve Dios. En la festividad de San Isidro Labrador, me fueron enseñadas muchas cosas acerca del valor de la misa que se dice y que se oye. Atención. Y supe que es una gran dicha que se digan tantas misas, aunque las digan sacerdotes ignorantes e indignos, pues mediante ellas se libran los hombres de peligros, castigos y azotes de todo género. Conviene que muchos sacerdotes no sepan lo que hacen, que si lo supieran, no podrían celebrar de pavor el santísimo sacrificio. Vi cuán admirables bendiciones nos vienen de oír misa y que con ellas son impulsadas todas las buenas obras y promovidos todos los bienes, y que muchas veces el oírla a una sola persona de una casa basta para que las bendiciones del cielo desciendan aquel día sobre toda una familia. Vi que son mucho mayores las bendiciones que se obtienen oyéndola que encargándola que se diga y se oiga. así es. También importante aquí decir lo de encargar misas para vivos, no solamente para difuntos. Se pueden encargar misas para personas vivas o para uno mismo. Por las intenciones, efectivamente. Por las propias intenciones, por supuesto. Es algo Sí, hay... particular sí. Y yo he encargado alguna visa por alguna persona viva también. Sí. Sí. Hay de hecho una... Bebe si quieres. Hay de hecho una... y un instituto religioso que se dedica, que se llama lo de las misas perpetuas y celebran misas, tú te inscribes, pagas das un donativo que es ridículo, 15 euros para que te celebren misas, 9 misas diarias, incluso después de muerto. Después de muertos no sé si se reducen a 3 o algo así, no recuerdo, pero imagínate, 9 misas a tu nombre todos los días. Un lujazo, Arturo. Sí. Un lujazo. Bueno, vamos con San Juan María Vianney, ¿no? San Juan María Vianney, nada menos, patrón universal del clero. Decía, San Juan María Vianney tiene una frase muy, muy repetida que yo he leído en muchos opúsculos sobre la misa, ¿no? Él decía: todas las obras buenas del mundo reunidas, todas, no equivalen a una misa, porque esas obras son obras de hombres, valga la redundancia, y la misa es obra de Dios. Tal cual. Decía él: qué felices son las almas puras que tienen la dicha de unirse a nuestro Señor en la Santa Comunión. En el cielo Dios se verá en ellas y nosotros veremos brillar el cuerpo del Señor a través de los cuerpos de quienes lo han recibido dignamente sobre la tierra. Amén. Dice el santo cura: no hay nada más grande que la comunión. Pongan todas las obras buenas del mundo contra una comunión bien hecha. Será como un grano de polvo delante de una montaña. Pidan algo cuando tengan al Señor en su corazón. De ahí la importancia de que nos dejen hablar un poquito con Él, lo que hemos dicho antes. Dios no podrá negarles nada si le ofrecen a su Hijo y los méritos de su pasión. Si se comprendiera el precio de una comunión, se evitarían las menores faltas para tener la dicha de comulgar frecuentemente. Se conservaría el alma pura
a los ojos de Dios. Amén. Fíjate lo que dice: lo que nos asombrará por toda la eternidad en el cielo es que, siendo nosotros tan pequeños y miserables, hayamos recibido a un Dios tan grande en la comunión. Una comunión bien hecha da más gloria a Dios que si dieran 100.000 francos a los pobres. Amén. Amén. El santo cura tenía una convicción tan profunda en la presencia real de Jesús en el sacramento que, según dicen los testigos que lo conocieron, fíjate, Arturo, para convencerse de ello bastaba verle hacer la genuflexión ante el sagrario. Fíjate el tipo de genuflexión que haría, el fervor con que lo haría. Respecto a las visitas al Santísimo Sacramento, en este sentido he querido extractar del santo cura de Ars, que tiene muchísimas cosas en sus sermones sobre la Eucaristía, pues algo referente a las visitas, de lo que no hemos hablado mucho, ¿no? Entonces el santo cura decía: cuán agradable es que lo visitemos, un cuarto de hora que dejemos nuestras ocupaciones, a veces inútiles, para venir a rezar, a visitarlo, a consolarlo de tantas ofensas que recibe. Qué agradable le resulta al Señor. Cuando Él ve venir con diligencia a las almas puras, Él se sonríe. Cuando se despierten en la noche, vayan en espíritu ante el sagrario y digan: aquí estoy, Señor, vengo a adorarte y agradecerte y amarte y hacerte compañía con los ángeles. Digan alguna oración y, si no pueden orar, digan a su ángel custodio que rece en su lugar. Si tuviéramos los ojos de los ángeles para ver a nuestro Señor aquí presente en el altar, no querríamos separarnos y querríamos estar siempre a sus pies. Pero nos falta fe. Somos pobres ciegos, tenemos una niebla delante de los ojos y solo la fe puede disipar esta niebla. Pídanle que les abra los ojos. Díganle como el ciego de Jericó: Señor, haz que yo vea. Señor, haz que yo vea. Señor, haz que yo vea. Amén. Pues esto se lo pedimos al santo cura de Ars, que interceda por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que ha visto este vídeo, para que hagamos todos de corazón esta oración al Señor como el ciego de Jericó: Señor, que yo vea. Señor, que yo vea. ¿Qué conclusión tendríamos después de todo esto que hemos escuchado? Ya efectivamente, la conclusión, ya para terminar, de toda esta devoción de los santos a Jesús, Eucaristía, podemos nosotros sacar diversas enseñanzas, ¿no? La primera es la que ellos sacaron, los santos, que es la de imitar en sus vidas, a Jesús sacramentado. Imitar en sus vidas a Jesús sacramentado. Imitemos su paciencia, porque con enorme paciencia Jesús sacramentado soporta nuestra frialdad, nuestra irreverencia y nuestra negligencia, por no decir cosas peores. Imitemos su obediencia, al ver con qué perfecta obediencia se hace presente en nuestros altares durante la misa en virtud de las simples palabras de un sacerdote. Imitemos su humildad, porque no hay modelo más hermoso de humildad que Jesús en el Santísimo Sacramento. Glorioso es su cuerpo resucitado y sublime su divinidad, pero el velo eucarístico lo oculta todo. Rige el mundo desde la quietud del sagrario, desde la humildad más absoluta. Además, en el Santísimo Sacramento nos exhorta a la castidad, ya que entregando su carne virginal en la Sagrada Comunión, hace de tu cuerpo, de nuestro cuerpo, un templo, y de nuestra alma el santuario del Dios infinitamente santo. Y nos instruye también en la pobreza, porque se conforma con el humilde ropaje del pan y el vino, constreñido dentro de los límites de una pequeña partícula. Bueno, pues yo, Arturo, después de esta pequeña conclusión... Y la mansedumbre también, podríamos decir. Y la mansedumbre, efectivamente. Estaría incluida en la paciencia y en la humildad, la mansedumbre. Esto lo he sacado, esto último, de un tratado divulgativo de la Eucaristía de Lovasic, que se llama El libro de la Eucaristía. Me pareció bastante procedente, ¿no? Efectivamente, la mansedumbre también, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Pues, Arturo, vamos a terminar ya la conclusión finalísima. Sí.
la quiero hacer con una frase de San Agustín muy potente, ¿no? que nos permite medir la importancia de la Eucaristía. Nos la permite medir si pensamos en ella. Yo incluso animaría a nuestros espectadores a que tomaran nota de ella. ¿Qué es la Eucaristía?, se pregunta San Agustín, ¿no? ¿Cómo medir su importancia? Pues él dice: Dios, siendo omnipotente, no pudo darnos más. Siendo la mismísima sabiduría, no supo darnos más. Y teniendo en sus manos toda la riqueza del cielo y de la tierra, no tuvo más para darnos. Es que es así. Impresionante. Por eso en la última cena dice: y amándolos, los amó hasta el extremo. Hasta el extremo, sí señor. Muy bien traído. Muy bien traído. Porque es que ese es el extremo del amor. Más no puede dar el amor. Más no puede dar. Y fíjate que Dios es omnipotente, pero no ha podido dar más. Claro. Nos amó hasta el extremo en la Eucaristía. Claro. Y ya no supo qué concebir para darnos más que la Eucaristía. Un amor común tuyo y mío, Rafael Ordóñez, decía: esto de la Eucaristía, esto solo se le podía ocurrir a Dios. Muy buena frase, sí, es verdad. Sí. Solo se le podía ocurrir a Dios, efectivamente. Claro. Sí. Bueno, te quería comentar simplemente de esto que has leído antes, o que nos has dicho antes de San Juan María Vianney, que él insiste en la idea, la frase: pongan todas las obras buenas del mundo contra una comunión bien hecha, será como un grano de polvo delante de una montaña. Y vuelve a insistir luego en lo de la comunión bien hecha. Insiste en la importancia, lo que significa que es incomparable a nada del mundo una comunión bien hecha. Lo cual hace en su contrario lo que es una mala comunión, una comunión mal hecha. Efectivamente. Entonces, tenemos que ser conscientes de cómo comulgamos y que siempre podemos mejorar, hacer la comunión cada vez mejor hecha, una comunión bien hecha, el valor que tiene. Es tener, por decir, una reflexión consciente y pensar antes de ir. Eso lo dicen también muchos santos, ¿no? Que antes de ir no se puede ir a comulgar de cualquier manera, llegar a ultimísima hora con la misa empezada, estás ya ahí, tienes que ir con otra disposición de espíritu. Tienes que ir con otra disposición de espíritu y sabiendo. Fíjate lo que le dice en Garabandal, creo que es el ángel San Miguel, el arcángel San Miguel a Conchita, ¿no? Le dice algo así, que se prepara a recibir la comunión y piense en quién va a recibir. Que piensa en quién vas a recibir. La reza, le dice: reza el yo confieso antes de ir a comulgar y piensa en quién vas a recibir. Y te vuelvo a poner el mismo ejemplo que antes, que te he puesto. Imagínate que va a venir una altísima dignidad humana, simplemente humana, a tu casa de visita. ¿Acaso no limpiarías tu casa y la ordenarías de manera que cuando esa persona, visitara tu casa y fuera habitación por habitación, tú no sintieras vergüenza, sino al contrario? Bueno, está digna mi casa para que la vea. La dejaría impoluta, efectivamente. Pues eso no es nada en comparación a lo que es el Señor. En fin, qué pena, ¿no? Qué pena cómo nos vamos maleando. Bueno, sí, es un buen verbo ese, malear. Nos vamos maleando, la rutina nos va horadando la fe. Comiendo, y es algo que necesitamos tener claro los conceptos, necesitamos que nos recuerden lo que es la Eucaristía con mucha frecuencia y verdaderamente no lo vemos, nada más que ya en las formas que se utilizan para comulgar. Y cuando ves ciertas cosas, que en fin, es muy triste ahora comentar esto, ¿no? Sí, no, pero te caen el alma a los pies. Pero precisamente yo quería ahora incidir como último punto de mi parte en esto, en el sentido de que ha llegado el momento de que hagamos caso de la máxima del Señor: no mires la mota en el ojo ajeno, sino la viga en el tuyo.
Totalmente de acuerdo, Arturo. Creo que en este momento, llegado la situación en la que estamos, basta ya de quejarnos de que hay que ver esto, Sí. lo otro, el cura esto y lo de más allá, los fieles que mal comulgan, todos en la mano, van sin devoción, van de... Deja de mirar la mota en el ojo ajeno, céntrate en tu viga y hazlo tú debidamente, con humildad y con todo lo que los santos aquí nos han dicho, porque yo no creo, no sé, igual me equivoco, pero no creo que nadie de los que escuchen este vídeo estén a la altura de estos santos. No lo sé, a lo mejor sí. O sea, puede que sí, pero difícilmente. Ojalá. Ojalá. Pero si alguno de los que nos están escuchando estuvieran a la altura de estos santos, seguro que no les cae mal lo que estoy diciendo. Al contrario, porque son santos. Efectivamente. Sí, señor. Entonces, ¿a dónde voy? Que nos centremos de una vez por todas en cuál es la viga de mi ojo, en que yo puedo y debo mejorar para imitar un poquito a estos hermanos que nos han dado ejemplo. No puedo estar más de acuerdo, Arturo. Poner el foco en nosotros. Sí, en cada uno. Porque seguro, y yo en concreto, mea máxima culpa, de muchos aspectos, si yo examino lo que es mi actitud, mi disposición interna, cómo voy a misa, cuándo voy a misa, procuro hacerlo las más de las veces, si no todos los días, pues bastantes días a la semana, lo intento al menos, y en fin, yo haciendo esto un poquito así, digamos, examinando en mi interior pues cómo voy a comulgar y mis disposiciones internas, veo que tengo mucho que mejorar, sobre todo cuando me confronto con lo que han dicho estos grandes santos. Y luego hay un punto que me ha llamado mucho la atención de lo que has dicho, no recuerdo ahora quién era, que tomaba como medicina para reactivarse, hacer las cosas bien, estar unos días sin comulgar. ¿Quién era? ¿Verdad que Pues lo hemos comentado? Bueno, era Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino a propósito de la comunión frecuente, que decía que cuando esa frecuencia va en detrimento de la reverencia, debemos de estar unos días sin comulgar. Eso es. Eso decía Santo Tomás. Y que si al revés, si la frecuencia de la comunión aumenta nuestra reverencia, que sigamos. Eso es. Pero, eso es, claro. Pues estos son datos, consejos, etcétera, que hemos escuchado de los santos y que nos ayuden a cada uno de nosotros, cada uno según su circunstancia, su momento y lo que necesite sanar y mejorar, pero sobre todo poner el foco cada uno en sí mismo y dejemos ya de buscar excusas en los demás. Hay que ver esto, tal. Sí. Como coartadas, mucha gente para no ir a misa. Es que como está tan mal, entonces yo no voy. Eso no puede ser. Eso es un horror. Eso es algo lamentable, ¿no? Porque yo creo que, por ejemplo, llegado el caso, pues te puedes quedar incluso en la puerta del templo, pero asiste, aunque sea en la puerta, si no quieres entrar porque lo que hay dentro es un auténtico show macabro, sí. Un show macabro, pero al menos haces el gesto de humildad, que el Señor lo ve y el Señor te comprende, pero le estás diciendo, Señor, cuenta conmigo, yo estoy aquí. Así es, Arturo. Yo actuaría así. Que de verdad, así se debería actuar. Y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Y además te harías un testimonio público. Dice, ¿y ese señor por qué se queda de rodillas en la puerta Arturo, sin entrar en el templo? Será testimonio que se dice a propósito del cura de Ars, de la genuflexión que hacía ante el sagrario. Sí. Con eso ya bastaba para darse cuenta de quién era Jesús de Eucaristía para el cura de Ars. O sea, que podemos contribuir con nuestros gestos. Sí. Yo creo que te lo he comentado alguna vez. Y si no te lo he comentado, te lo comento ahora. Y se lo comento a todos nuestros espectadores. Yo que he leído mucho sobre historias de conversiones y tal, que me encantan, pues yo recuerdo, hace muchos años que lo leí, que era un chico que se convirtió al catolicismo porque entró en una iglesia en Inglaterra, católica, él era protestante o ateo, no me acuerdo, de familia, en fin, creo que anglicana, en fin, pero no practicantes. Y vio a todo el mundo arrodillados. Se impresionó tanto que empezó a investigar sobre la iglesia y sobre el culto católico y se convirtió al catolicismo. O sea, para que tú veas cómo la gracia de Dios en cualquier momento te puede tocar. Te puede tocar sobre todo lo que atañe al culto divino. Acuérdate, bueno, una de las conversiones más famosas del siglo XX. Fue un hecho milagroso, a partir de un hecho milagroso.
Andrés Frossard, Dios existe, yo me lo encontré. Bueno, este es un caso absolutamente, bueno, que te deja atónito. O sea, lo que es la gracia de Dios. Este señor era judío, que nació en el único pueblo de Francia donde no había iglesia sino sinagoga, familia judía pero atea, su padre, primer secretario general o segundo, no lo sé, antes de la Segunda Guerra Mundial, del Partido Comunista de Francia, te estoy hablando de memoria. Él se convirtió en un grandísimo escritor luego, ¿no? Miembro de la Academia de la Lengua Francesa. Y este hombre, siendo jovencito, no tenía el menor interés, pero el menor, como cuenta en su libro, Dios existe, yo me lo encontré, que le recomiendo a todos, el menor interés en la religión. Es decir, lo consideraba algo absolutamente obsoleto, de lo que no quería ni oír hablar, ni... Y él un día, acompañando a un amigo a París, entró este amigo en una iglesia para hacer una gestión, y él, que estaba aburrido en el coche, entró detrás. Y ahí se produjo un milagro porque él a los 5 minutos salió diciéndole al amigo, soy católico apostólico romano. Entré ateo y salí católico. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia en ese momento? Una adoración al Santísimo. Una adoración al Santísimo. Es que eso es la luz. Pero es que se produjo un milagro, es cierto. O sea, él cuando describe lo que vio, lo describe unas monjas rezando tal, y había un disco blanco que yo no sabía lo que era. Y en ese momento llega un momento en que se produce y entra en marcha una serie de acontecimientos que dice él cambiarían toda mi vida. Y en cuestión de minutos ese hombre era católico apostólico romano. Y, por cierto, se convirtió en un gran amigo de Juan Pablo II. Andrés Frossard. Maravilloso, pues Dios la recomendación. Existe, yo me lo encontré. Pues ahí queda tu recomendación para todo aquel que tenga ganas de seguir creciendo y aprendiendo y llenándose de testimonios y de la obra de Dios en la vida de los hombres. Y bueno, Arturo, vamos a terminar ya porque a las 7:30 exponen al Santísimo en la iglesia que tengo aquí detrás. Sí, pues ya quedan unos minutos. Sí, nos vamos rápido. Muchísimas gracias. Terminamos con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nos que recurrimos a vos. Bueno, muchísimas gracias por tu excelente trabajo. A ti, Arturo, por tu paciencia y tus puntualizaciones tan acertadas, creo yo. Nada, bendito sea Dios. Hasta la próxima y ojalá el Señor nos conceda la gracia personal a cada uno de nosotros de mejorar lo que tenemos que mejorar. Que así sea. Así sea, Arturo, así sea. Gracias.